Vamos a continuar con presupuesto de producción y costos. Una vez determinado ya lo que queremos o estimamos que vamos a vender, habiendo verificado demanda, eh, tenemos que producir. Entonces, de nuevo, acá siempre P por Q, cuánto vamos a unidades tenemos que producir, cuánto vamos a adquirir, tal vez no solamente producir, sino también comprar. Y tenemos que también ver la política de stock de productos elaborados y la estacionalidad. ¿Qué significa esto? Obviamente que puede ser que yo venda 100 unidades, no sé, venda 100 vehículos, 100 autos, pero mi política de stock dice que tengo que tener siempre un 10% de lo que yo vendo en el año como producto en stock por contingencias, porque mayor venta, lo que sea. Bueno, entonces, si mi política dice mantener un 10% de lo que yo voy a vender, mis unidades llamémoslo, a tener dentro de mi presupuesto, a comprar, a producir, van a ser las 100 más el 10%, o sea, 110 unidades son las que voy a tener que elaborar o adquirir. Y obviamente un tema importante en la parte productiva es la estacionalidad, ¿no? Imagínense las heladerías, si yo hago un presupuesto anual de venta de kilos de helado, obviamente digo, bueno, tengo que producir 10.000 kilos, supongamos, pero si me olvidé de que el helado se vende entre octubre y febrero, estoy frito, ¿no? O sea, tendría que tener previsto que toda esa parte, o el 70 o el 80% tal vez, no sé los números exactos, ¿no? Pero de esos 10.000 kilos se van a concentrar entre esos 4 o 5 meses y no a lo largo de todo el año. Entonces, la estacionalidad también tiene que ver con cuándo empiezo a producir y cuándo tengo que tener ese stock para poder venderlo. Presupuesto de producción también, fíjense, la clásica fórmula, esta también creo que lo habrán visto en alguna parte de costos, para determinado producto y determinado canal de ventas, que es lo que tengo que tener en el inventario final, las unidades que me dicen que tengo que tener, menos el inventario inicial que tengo, esa va a ser mi producción requerida, ¿no? Entonces, para hacerlo con el ejemplo que vimos recién, si yo voy a vender 100 y me dicen que tengo que tener 10 más por ciento más de unidades en stock, bueno, son las 110 unidades las que tengo que tener, ¿está bien? Pero a eso le voy a sumar, como dice acá, o le voy a restar, mejor dicho, el inventario inicial, porque si tengo que tener 110 autos y tengo, supongamos, 5 me quedaron, bueno, 105 va a ser, como dice acá, mi producción requerida. Eso es lo que yo voy a estimar en el presupuesto. Después voy a hacer mi presupuesto de compras de materiales para cada producto, los materiales que voy a insumir. Fíjense que en el caso de materiales, como dice en la parte de abajo, hay una fórmula similar, porque es al inventario final previsto menos lo que yo tengo es igual a las compras que yo voy a requerir hacer, ¿no? Esto es como se compone ese presupuesto de compra de materiales o de materia prima. Es cuánto quiero tener, pero eso le resto el inventario inicial que tengo y eso va a ser lo que tenga que comprar. Acá también suele haber, en el caso de materia prima, un nivel de stock mínimo que se suele llamar de seguridad, que siempre se pide. O sea, generalmente nunca se compra exactamente lo que se va a utilizar para la producción, o sea que se compra un poco más. Después vamos a ver algunos, creo que lo van a ver conmigo, una teoría de Marshall como Justin Time, que habla justamente de no, de comprar únicamente lo que se va a producir y no crear excesos, porque obviamente el exceso de stock o mismo el stock es un costo alto, ¿no? Por eso también muchas empresas durante la pandemia se ven muy perjudicadas porque ese stock se pagó, pues ese stock hay que mantenerlo y tiene un costo financiero muy, muy importante. Eh, en algunos casos, lamentablemente, de nuevo, bien o mal, en Argentina a veces mantienen stock y de hecho muchas empresas hacen algo que es lo inverso al just in time, que es mantener justo, comprar lo que se va a utilizar para producir en el momento, que es estoquearse, ¿no? Primero porque el efecto de inflación sobre esos activos suele ser beneficioso. O sea, tal vez me conviene, si yo no puedo colocar el dinero a la misma tasa que sufre o que tengo de inflación, me conviene comprar producto y lo que se dice acopiar materiales porque ese producto va a valer más a futuro y si yo tengo el dinero hoy y no puedo colocar ese dinero a la misma tasa de inflación que va a tener el material, me conviene estoquearlo y juntarlo. Y después también porque muchas veces no sabemos si va a existir la posibilidad de comprarlo, ¿no? Por todas las restricciones que sabemos que suceden. Presupuesto de compra, consumo de materiales
directos, componente físico, componente monetario, esto lo van a repetir a veces también. En el caso de mano de obra también se presupuesta, tiene que ver con obviamente la producción que voy a requerir y cuánto tiempo requiere, obviamente, la producción de cada producto que yo esté haciendo, con lo cual, en este sentido, vamos a tener una diferenciación por cada producto y cuánta cantidad física, cuántas horas hombres representa o necesito para hacer cada producto. Y obviamente va a estar multiplicado por el P, por la tarifa unitaria que tengo de esa mano de obra. ¿Está bien? Acá también es importante, cuando hablamos de mano de obra, sí, no tenemos que simplemente asociar o ejemplificarlo con una planta productiva. Obviamente también tiene que ver con mano de obra de servicios, ¿no? Si yo sé cuántos servicios voy a vender y todos esos servicios tienen que ver con mano de obra, bueno, es parte de mi presupuesto, ¿no? Imagínense Globant como presupuesto, no produce nada, pero bueno, necesita gente, la gente tiene un costo y cantidad de horas por precio de esas personas va a ser finalmente su presupuesto de lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿no? Y ahí no están haciendo ningún activo físico. Presupuesto de recursos humanos, lo que tenemos que entender acá es variabilidad fijeza, no sé si fijeza es el mejor término para hablar de los recursos humanos, pero bueno, tiene que ver con, a veces, recursos humanos, y creo que se ve en la diapositiva siguiente, bueno, no sé si es acá, pero ahora se ve acá, tiene que ver con que hay cierta mano de obra que es variable en cuanto a su costo, ¿no? O sea, muchas veces la mano de obra, la que está referida a la de comercialización, tiene una parte que es variable, que tiene la cantidad de ventas que realicen, con lo cual hay una variabilidad respecto de esa mano de obra o el costo de esa mano de obra, ¿no? Presupuesto de costos de ventas, acá podemos determinar, como dice acá, para cada producto el costo variable unitario, cuánto insumido de los bienes intermedios directos, de los recursos humanos directos, y el costo de tratamiento grupal, que podrían ser los costos que podría yo asignarles a ese producto. Y ustedes vieron, por ejemplo, en ABC, cómo yo podía asignar ciertos costos que no son directos a ese producto específico, pero que los puedo asignar mediante un indicador, porque hay que usar estos indicadores que en muchos nosotros hablamos también, que serían los más relacionados a la producción o al consumo que tuvo digamos, de ese costo, ese producto. Con lo cual mi presupuesto de costo de ventas va a terminar siendo la acumulación que también vieron de todo eso. Y acá de esto no voy a entrar ahora porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con desvíos en un capítulo distinto, pero obviamente vamos a analizar lo que tiene que ver con los desvíos en ambas partes, ¿no? En la parte física y la parte monetaria. También importante destacar acá es, obviamente, que es, si quieren, llamémoslo más justificado tal vez, en lo que tiene que ver con la parte productiva, un desvío en el precio, con inflaciones, con un contexto que no ayuda en cuanto a la volatilidad que hay por lo que está sucediendo, con lo cual es más, entre comillas, sería más admisible un desvío en precio, no tanto en la cantidad, ¿no? O sea, si yo le arreglo en la cantidad de materia prima a lo que estoy haciendo, bueno, eso en general no tiene variación, no tiene implique, no, o sea, la guerra no impacta en cuanto acero utilizo para un auto. Sí impacta en el precio que tiene el acero para ese auto, pero no en la cantidad. Entonces, si le erré en la cantidad, creo que estoy un poco más complicado. No es tan sencillo de justificar, llamémoslo. Entonces, ahí creo que tenemos que tener esa gran diferenciación. Costos fijos de producción, así como hablábamos recién de los costos variables que teníamos, obviamente podemos tener costos fijos asociados a la producción, va a haber un presupuesto también. Costos comerciales, administrativos y financieros, bueno, tiene que ver principalmente con todo lo que es asociado, en el caso de comercialización, perdón, a lo que está asociado a la venta de los productos. Acá también hablamos tal vez de cuestiones que tienen que ver con marketing, con la publicidad que se pueda tener o se debe hacer para poder vender el producto, con comisiones que yo haga a los vendedores, con, no sé, puntos de venta. También tiene que ver con la estructura de los recursos humanos abocados a todo lo que tiene que ver con la comercialización. Y después también en la administración, que principalmente lo que van a ver es recursos humanos, esto es todo lo que tiene que ver generalmente con el back office, todo lo que hace a
llevar el día a día de la administración de la empresa donde estoy haciendo el presupuesto. También, acá obviamente el desglose de esto lo van a ver tal vez más en la práctica, pero va a variar mucho de acuerdo al tipo de empresa que tengan, ¿no? Hay empresas que pueden ser muy sencillas, donde solamente tengo personal administrativo, y empresas más grandes, donde voy a tener acá, por ejemplo, todo el costo de los sistemas, todo el costo de, no sé, oficinas, etcétera, que el desglose y la composición y la envergadura de estos presupuestos varían mucho de acuerdo al tipo de empresa de la que estemos haciendo los presupuestos. Hasta acá es presupuestos económicos. Yo creo que de nuevo lo importante de entender de lo que vimos recién es que el presupuesto, tanto económico como el financiero, pero hablamos de económico, tiene un cascadeo que viene desde objetivos y metas planteadas de un planeamiento, por el cual el presupuesto debería reflejar ese presupuesto económico, y en general dijimos en términos anuales, con aperturas que pueden ser mensuales o trimestrales o cuatrimestrales, tienen que contener esos objetivos que quieren lograr durante el año. Obviamente partimos, también importante, de un cascadeo que parte del presupuesto de lo que yo pretendo vender, que parte también de un análisis de la demanda, de la cuota de mercado que tiene la empresa, de un montón de otras variables que tengo que sumar, de la cantidad de publicidad que voy a invertir. Y después, como eso va desglosándose en presupuestos para atender a esa demanda de ventas o a la demanda de productos que estoy vendiendo, los servicios que estoy haciendo, cómo se van a ver los presupuestos que están asociados a esa venta, a ese presupuesto de venta, ¿no? Que puede ser producción, obviamente, la parte de mano de obra, la parte de materiales, la parte comercial y la parte administrativa. Y ahí terminaríamos si quieren como llamarlo, la secuencia grande de los presupuestos económicos. Es el set básico de presupuestos económicos que van a ver en cualquier empresa. Y ahora vamos a lo que serían los presupuestos financieros. ¿Qué es lo financiero económico? Creo que ustedes también esto lo han visto en algunas otras materias, contabilidad patrimonial seguramente, pero la gran diferencia obviamente entre el presupuesto económico y financiero es que el financiero, obviamente las variables financieras incluidas para poder estimarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender acá? Obviamente el presupuesto económico se va a estar asociado a la contabilidad por lo devengado, y lo financiero va aparte. ¿Y esto qué significa? Y de nuevo, en algunos países como el nuestro hay diferencias importantes, tal vez entre económico y financiero, y en algunas industrias también hay diferencias muy importantes entre presupuestos económicos y financieros. Yo suelo dar un ejemplo clásico acá, que es, imagínense, sin pizarras, un poco más complejo, pero lo voy a hacer bastante, o se los voy a plantear en una industria que es bastante sencillo de entender, que es la de los supermercados. En los supermercados, generalmente yo, cuando reflejo mi presupuesto económico, digo, voy a vender tanta cantidad de producto, pero yo también tengo que comprar tanta cantidad de producto, porque lo que vendo es lo que estoy comprando. Acá no hay, en general no hay manufactura, o hay muy poco. Tal vez los productos propios, en general, hago una reventa. ¿Cuál es la gran diferencia tal vez entre mi presupuesto? Imaginémonos que en el económico yo dije vendo 100 latas de arveja, entonces en enero, en ese mismo enero yo voy a tener que comprar esas 100 latas de arveja. Entonces, mi presupuesto de ventas dice 100, el económico, ventas de latas de arveja en enero, y el presupuesto de compras dice 100 compras de latas de arvejas en enero. ¿Qué va a decir mi presupuesto financiero en el supermercado? En un caso de supermercadismo, que voy a cobrar también una parte, o sea, el económico, digo, voy a cobrar esas 100 latas de arvejas, porque en el presupuesto financiero tengo que reflejar ya no la venta, sino cuando lo cobro, ¿ok? Y esa cobranza, tanto sea en efectivo como por tarjeta de crédito, yo a los 30 días esa cobranza la tengo, ¿no? Entonces, dentro del mismo mes de enero, yo esas 100 latas de arvejas las ingreso como ingreso financiero. ¿Está bien? De nuevo, podemos sofisticar un poco más, pero dentro de si vendí efectivo, obviamente lo cobré en el momento que lo vendí, en enero, y si algunas de esas 100 latas de arvejas de enero las cobré con tarjeta de crédito, dentro del mes asumamos que las cobro. ¿Está bien? Entonces, financieramente, el económico y financiero va a reflejar lo mismo. Vendí 100, cobré 100. Ahora, ¿qué pasa con los costos? Yo digo, o con la compra, ¿está bien? Que termina siendo un costo.
Yo en el presupuesto económico digo, bueno, vendo 100 latas en enero, en el presupuesto económico digo, compro 100 latas en enero, o sea, 100 latas las tengo que tener en enero, si no, no las puedo vender. Entonces, en el presupuesto económico de compras las reflejo. Ahora, ¿qué sucede en el supermercadismo? Es, generalmente yo las compras que hago, no las pago en el mes que las compro o en el mes que las obtengo. Generalmente las pateo a mínimo 90 días, ¿está bien? Entonces, yo en enero, en el financiero, vamos al económico. En el económico yo vendí 100 latas de arveja y compré 100. Voy al financiero y ese mismo mes, en enero, yo tengo el ingreso por 100 latas de arveja, pero no tengo costos por haber comprado nada. ¿Por qué? Porque yo al proveedor que le compro las latas de arveja le pago a 90 días. Entonces, recién lo voy a tener en marzo, el costo de esas 100 latas de arveja. ¿Ok? Entonces, para mí, imagínense, económicamente yo compré 100, vendí 100 y compré 100. Obviamente tengo como diferencia el margen. Imaginémonos, para hacerlo sencillo, que compré 100 latas a un peso, mejor dicho, vendí 100 latas a un peso, o sea que el ingreso económico es 100, y compré esas 100 latas a 50 centavos. ¿Está bien? Entonces, compré a 50 pesos. Mi beneficio económico son 50. ¿Ok? Vamos al financiero. Yo vendí esas 100 latas a 100 pesos, ingresaron 100 pesos, pero se me fue cero. O sea que mi beneficio financiero es 100 en vez de 50. ¿Ok? Y ahí es donde mi presupuesto financiero de alguna forma se separa de mi presupuesto económico. ¿Está bien? No es que yo cambié algo de lo que sucedió o que preveí o presupuesté que iba a pasar en la realidad. Son las mismas 100 latas. ¿Ok? No más que una, esas 100 latas las pago 90 días, que es el financiero, porque la realidad yo no le pago al proveedor el momento en que me trae la lata, sino a los 90 días. Y financieramente yo tuve un beneficio mucho mejor que económicamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esas 100 latas me ingresaron en el momento de venta, en enero, pero recién las voy a pagar a 90 días. Entonces mi beneficio financiero en enero son 100 de cash contra un beneficio económico de 50, donde yo ya de alguna forma imputé el costo que tuvieran esas latas. Entonces ahí está la gran diferencia entre un presupuesto económico y un presupuesto financiero. Y ahí también está, y por eso les doy un ejemplo de la realidad, de por qué todos los supermercados o las grandes tiendas que venden o revenden productos dan tarjeta de crédito, digamos, porque obviamente se dieron cuenta que el negocio no es la reventa de productos. Como también les dije, bueno, el margen que tienen los supermercados son 2%, 3%, las cadenas de electro también, 4 o 5% sobre lo que están vendiendo. Entonces el margen es muy bajo. Tienen que tener mucha rotación o tienen que ofrecer productos financieros. ¿Por qué? Porque esta es la gran ganancia, ¿no? Es cuando te financian, se dan cuenta que el gran negocio de ellos es lo financiero. Y también, obviamente, sucede mucho en el supermercadismo, es por qué tampoco les es fácil a los mercados, o por qué uno dice, ¿por qué no vendés, tener algunos ejemplos ustedes de emprendedores o lo que sea, y se pueden vender este producto, no sé, en Jumbo. Y porque Jumbo me paga 90 días, porque Jumbo, como cualquier otra cadena de supermercado grande, como Carrefour o quien sea, funde o termina fundiendo a muchos proveedores, principalmente a los que no tienen espalda. Porque imagínense ustedes haciendo un producto, vendiéndoselo a una persona y que te pague los 90 días. Bueno, si no tenés espalda para hacer eso, como las grandes alimenticias, ¿no? que venden sus productos en los supermercados, si no tenés espalda para financiar toda esa producción, que te pagan 290 días, y bueno, estás complicado. Por eso se dice que muchas veces los supermercados terminan fundiendo a los proveedores, ¿no? Porque muchas veces sucede esto, te pagan los 90 días, imagínate que te agarra una devaluación en el medio, o te agarra esto que está pasando ahora, 6, 7 puntos de inflación mensual, y vos te van a pagar 20% menos dentro de 3 meses. Porque no es que te ajustan el producto por inflación, ellos sí lo ajustan en su venta, pero a vos cuando te lo pagan no. Entonces, este es un ejemplo típico y real de lo que es una gran diferencia entre económico y financiero. No pasa en todos lados, obviamente, y en industrias, hoy muchas industrias no permiten que yo pueda pagar 90 días. Imagínense, ¿no? Que te pago 90 días, nadie te acepta. Entonces, no sucede en muchas industrias, pero sí solemos tener diferencias entre económico y financiero. Muchas veces también uno devenga el ingreso cuando lo factura, pero la facturación la cobras por contingencias que tenés, o porque vos sabés que el ciclo de cobro ya tiene lo que se llaman días en la calle, que es a cuánto cobras vos en general tu facturación. Entonces vos ya prevés ese tipo de delay en el cobro de lo que vos estás registrando como ingreso porque facturaste. No sé si fui claro o no, si alguien no entendió, levanta la mano o me escribe acá en el chat.
Pero básicamente el presupuesto financiero refleja hoy refleja los movimientos financieros. Acá creo que esto no tiene sentido verlo, esto es el ABC aplicado al cash y demás, no tiene interés, no tiene importancia. Sí creo que es importante que entiendan que en el contexto en el que estamos, y en Argentina principalmente, muchas veces el estado de resultados, el económico o el presupuesto económico es importante obviamente, porque te da el panorama teórico, contable de lo que va a suceder. Y cuando digo teórico contable es porque obviamente la contabilidad refleja lo económico, y es un balance finalmente y termina en un balance, pero es justamente también un motivo por el cual en Argentina no se le da tanta importancia a los balances, porque son en general es algo que ajuste por inflación y no todos ajustan sus balances por inflación. Están en monedas recontra desactualizadas, no reflejan justamente todos estos ciclos que estamos hablando recién que pueden ser importantes, y por eso se le da mucha importancia a lo que es el cash flow o al presupuesto financiero, porque de hecho el presupuesto financiero de alguna forma es el que te puede decir mucho mejor que el económico si te vas a fundir o no. Porque imagínate que vos sos una de estas empresas que le vendés a Jumbo y que te paga los 90 días. Entonces, imagínate haciendo tu presupuesto financiero, decís, bueno, yo compro toda la mercadería hoy, la compré hoy, la vendí hoy, pero recién me la pagan en los 90 días. Bueno, imagínate que si tu único cliente es Jumbo, si toda tu producción vos la tenés que comprar hoy, producirlo hoy y cobrarla en 90 días, si puedes subsistir o no. O sea, en el medio alguien te tiene que financiar todo eso que compraste, y en el medio alguien te tiene que decir, bueno, en esos 3 meses es cero y vos tenés que seguir pagando costos, ¿no? Productivos, de gente, lo que sea, de alquileres y demás. Entonces, en estos casos, el cash termina siendo más importante que el económico. El económico te pone una figura muy linda de un beneficio de estos 50 pesos mensuales, pero el financiero te va a dar un agujero grande, y si no, pues cubrir ese agujero con aportes de capital propios o con financiación externa, bueno, vas a sufrirlo. Y si es con financiación externa, tenés que entender que hoy los bancos, las tasas son, no sé si se vio las tasas en los bancos, pero primero te tienen que dar el crédito y segundo tienes que poder pagar esas tasas, y tu producto tiene que poder pagar una tasa de retorno ya de por sí alto, que inflación más X puntos, ¿no? Entonces, imagínense que, de nuevo, en situaciones como las de Argentina no habituales, el cash o el presupuesto financiero es el presupuesto relevante, eh, por estas cuestiones, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con descalces financieros y con situaciones de devaluación e inflación tan altas, pasa a ser casi el ABC, el presupuesto financiero. En el mundo, obviamente en el contexto normal, con 2-3 puntos de inflación como máximo, no hay muchas variaciones, el mundo tampoco te paga 90, 60 días, o sea, no hay tanto juego con eso, porque justamente es lo mismo pagar hoy con un 0,5 de inflación mensual, o mucho menos, que mucho menos el número, 0,3 mensual, es lo mismo pagar hoy que pagar 90 días, entonces no hay tanto juego con esas cuestiones. Vamos ahora a pasar lo que tiene que ver con el control, creo que ya estamos en el ámbito de control. Vamos a hablar primero antes de beneficios, dice beneficios, que es el concepto de beneficio o proyectado o resultante. Dice, está necesariamente presente en todos los tipos de evaluaciones de gestión. Bueno, ¿qué es? Obviamente el que quiero lograr con el beneficio, y está definido como el comportamiento, dice, entre la variable de ingreso y la variable de costo. Lo que hablamos recién, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vendo a 100 y tengo de costo 50. Ese es obviamente mi cálculo de beneficio en esa relación de ingreso y costo. Y dice cómo calcularlo. Dice, surge una ocasión, que es esta cantidad, dice, sumatoria de la cantidad física de los productos N al precio del mercado de los productos, bueno, los productos Z, o el precio de esos productos Z. Esa es mi variable de ingreso para el cálculo de beneficio. Y a su vez, vamos a ver cómo se calcula la variable de costo, que es similar, y es una ecuación de la cantidad o la sumatoria de las cantidades físicas de esos factores que vendí por el precio del mercado de esos factores. ¿Ok? Es el P por Q, Q por P, de un precio como un costo. Y así voy a tener que evaluar el beneficio. Después hay otros conceptos que está bien que lo entendamos. Dice valoraciones externas, evaluaciones de eficacia, y se compara el beneficio obtenido con el beneficio pautado o deseado. Esto es, de nuevo,
conceptos que tienen que ver con presupuestos y con cómo cumplo con esos presupuestos. Es beneficio obtenido contra el beneficio que yo pauté o que presupuesté, en definitiva. Hablamos de lo que es el beneficio, ¿no? Esa diferencia o la relación ahora acá entre la variable ingresos y la variable costo, y esa diferencia va a ser el beneficio. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta también cuando evaluamos beneficios? Evaluaciones de conveniencia vinculadas con hacer lo correcto, y comparar los beneficios de las distintas alternativas posibles para identificar la que mejor se adecua al criterio de decisión definido. Y hay dos tipos, dice, de evaluación de conveniencia. Obviamente, cuando hablamos de beneficio, de nuevo, podemos ver productos o circunstancias que hagan que los beneficios sean mayores que otros en un producto o en un momento, y esto también, aplicándolo a la realidad actual, habrán escuchado hablar de renta inesperada. Es lo mismo que hablar de beneficio inesperado, ¿no? ¿Qué significa ese beneficio inesperado del que habla el gobierno? Yo creo que todavía algo pautó, pero no lo está probado o está discutiéndose. Pero justamente esa renta o beneficio, para llamarlo correctamente, inesperado, tiene que ver con esa disociación que hubo entre la variable ingreso y la variable costo. ¿Por qué decimos disociación? Porque teníamos esperado tal vez que en los commodities, en la soja, mi presupuesto que venía el año pasado, la soja valiera $400 por tonelada, y de repente hubo una guerra inesperada y la soja pasó a valer de 400 a 600, o yo creo que a casi 700, creo que está cerca de los 600 nuevos. Pero lo que dice el gobierno es, o el ministro de Economía, a partir de alguien que le dice que tiene que decir, que hubo una renta, un beneficio inesperado, porque obviamente la variable ingreso se comportó diferente. Nadie esperaba que un commodity que valía 400 aumentara un 50% y empiece a valer 600. Y el costo fue igual, digamos, no hubo un costo, por lo menos en esta campaña agrícola, que se ha diferenciado porque ya estaba hecha. Entonces, la variable costo en ese caso se comportó como tenían previsto en los presupuestos, pero la variable ingreso no. Eso es lo que el gobierno llama una renta inesperada o un beneficio inesperado. Entonces, fíjense de nuevo, todo está asociado a lo que está sucediendo hoy. Y me encanta que podamos relacionarlo de esa manera porque es parte de lo que tienen que entender. Y cuando vean seguramente los balances de esas compañías, los presupuestos, visto que lo hablamos, los presupuestos no son públicos. Entonces, las compañías que cotizan en bolsa tienen que hacer públicos sus estados de resultados, pero no tienen que hacer públicos sus presupuestos. Obviamente las empresas privadas no muestran nada, pero las que cotizan en bolsa sí tienen la obligación de mostrar los balances y mostrar mucho más información, pero los presupuestos no se muestran. Tampoco las planificaciones, ¿no? Nadie sabe lo que piensa que va a vender Apple de su iPhone 14. Ellos lo tienen, obviamente, pero nadie sabe. Tampoco saben cuál es el beneficio de ese teléfono. Los analistas tienen mucha info, mucha data, mucha correlación con los pedidos a empresas y demás, pero nadie sabe cuánto es eso. Es información privada, no se divulga. Pero volviendo sobre este tema, de lo que son los beneficios y las conveniencias, o las, como dice acá, condiciones de conveniencia. Acá dice, podemos evaluar esto ex ante y selección de mejores alternativas o un beneficio proyectado para cada una de ellas, ingresos versus el costo. Esto es cuando tomo la decisión de qué camino tomo en base a si me conviene un determinado tipo de beneficio en un determinado producto en un determinado momento, si lo tomo ex ante o si lo tomo ex post. Si lo tomo antes de que suceda y que tenga ese beneficio en base a lo que yo entiendo que va a suceder entre ingreso y costo, o si lo tomo ex post, si lo tomo después que tengo el beneficio y que puedo tener los resultantes de esa alternativa. Esto es también muy teórico, es cuando tomo esa decisión. Esto es la base de evaluaciones, bueno, de lo que elegí, qué es lo que sucedió, qué es lo que yo había entendido que iba a suceder. No habla demasiado, no es demasiado tampoco importancia. Creo que acá también lo que es importante es, como dice acá y como les dije al principio, tanto si yo tengo que elegir en base a un beneficio estimado o en base a un beneficio resultante, es qué hago después, ¿no? O sea, cómo controlo la acción, cómo controlo que los
sucedió está bien, si lo que sucedió está mal y por qué, y cómo tomo acciones correctivas para corregir el rumbo de mi ciclo, tanto de planificación puede ser como de presupuestación si es algo más de corto plazo, ¿está bien? Pero ese ciclo siempre tiene que estar, si no corrijo, si no tomo acciones en base a lo que está sucediendo, diferencias que estoy analizando, no sirve para nada. No tiene sentido hacerlo. Entonces, creo que lo importante de destacar acá es qué beneficio, y eso está presente en muchas, todos los presupuestos, obviamente, porque salvo que sea una entidad sin fines de lucro, porque de todas formas yo puedo tener un beneficio, después ese beneficio lo tendré que reinvertir o hacer otra cosa, pero el beneficio seguramente está, o puede ser que no, puede ser que mis costos sean mayores a mis ingresos, o que esa variable de costo se comporte de una manera tal que haga que finalmente el beneficio sea cero, sea negativo. Puede ser que esté presupuestado también, obviamente, no es que todas las empresas pueden presupuestar beneficios positivos, ¿está bien? Entonces, eh, es parte de lo que tenemos que reflejar seguramente en un presupuesto. Y acá lo que estamos hablando es, estas decisiones tienen que estar analizadas, pueden ser anteriores a lo que sucede o posteriores a lo que sucede, pero siempre hay un control de la acción, ¿no? Como dice acá, las evaluaciones. Eh, Esto es más de lo mismo, es cuándo tomo la decisión, cómo me fue mejor, me fue peor, pero en definitiva lo importante de todo esto es ese círculo de cómo hago para reconvertir si es que tengo, o corregir si es que tengo que corregir el ciclo para volver a planificar y volver a presupuestar. Estas son las últimas dos diapositivas. Esto está como un poco por fuera de lo que tiene que ver en sí con presupuestos y control. Esto sí lo voy a mencionar, que es, pues ya lo hablamos, creo que lo vieron en costos, costos objetivos, costos o plan de beneficios. Se mezcla acá lo que tiene que ver con costos objetivos, que ya lo vieron, target cost, en la parte de costos, esto que decíamos, hay ciertos productos que dado el mercado competitivo que tienen, o el mercado asociado que tienen, no pueden permitirse un costo mayor. Creo que hablamos del caso de las consolas o mismo en los teléfonos. Yo digo, esto tiene que costar $500, esto tiene que costar $1000 porque la competencia es lo que vende, y si yo cobro 1100 lo que la competencia cobra 1000, ya perdí la venta. Y como de todo eso necesito, ¿no? O tengo que obtener un costo meta, un costo necesario para poder llegar a ese costo objetivo. Lo que se agrega acá, a diferencia de lo que veíamos o vieron de target costing, es lo de arriba, ¿no? Ese plan de beneficios o plan de venta de beneficio necesario, que esto sí no se había visto cuando vimos costos, porque obviamente en costos se veía solamente costos, pero generalmente esto está asociado a un plan o una estrategia anterior que tiene que ver con ese beneficio o un plan de beneficios que tiene su estrategia y su planificación. Cuando hablábamos de las consolas a $500, obviamente ese plan de beneficios, y como dijimos antes, puede ser que dé negativo. De hecho, hay estudios que dicen que da cero o mayor el costo de construcción de una Play. Pero ¿qué pasa? Puedo tener un beneficio cero negativo en la venta de las consolas, pero tengo un beneficio súper positivo en lo que tiene que ver con la venta del software, ¿no? De todo lo que está relacionado con la consola, que es la mayor ganancia. Entonces, dentro de mi plan estratégico está construir la mejor consola posible a ese precio objetivo, costo objetivo que tengo que tener, y tener la mayor rentabilidad, el mayor beneficio posible dentro de las otras unidades de negocio que atienden a esa venta de esa consola. Pero obviamente con la consola sola no subsisto. Tengo que tener todo el plan estratégico que esté asociado a las empresas que desarrollan el software, y por eso muchas veces las mismas empresas que venden esas consolas son las que terminan comprando las empresas desarrolladoras de software, ¿no? Porque está ahí lo jugoso, está ahí el gran premio, el gran beneficio de todo esto. Esto es presupuesto, esto es planificación y presupuesto, llamémoslo. Van a ver mucho de todo esto. Creo que la práctica de la segunda etapa es básicamente presupuesto, el resto es difícil de hacer práctica con las otras unidades que quedan, pero van a ver mucho en la práctica de presupuestos. Van armando obviamente en Excel, todavía se siguen armando en Excel en muchas empresas los presupuestos, es la herramienta para hacer presupuestos. Obviamente hay otras herramientas más sofisticadas, pero Excel se está usando mucho.
lo van a utilizar mucho, van a relacionar tablas un montón, justamente por esto, por estas relaciones que van a tener que hacer entre si vendo 100 y van a tener que comprar 100 de materia prima o 100 más el 10%, pero si toco la parte de ventas y pongo 200, bueno, ahora es 200 más el 10% de 200, bueno, si no relacionan bien las tablas en Excel, va a ser complicado que se actualice y los números van a costar un poco. Pero van a ver mucho de presupuesto en la parte práctica, así que van a ver también en las próximas semanas mucho de presupuesto, casi todo presupuesto en la práctica. Conceptos importantes creo que fueron los que fuimos repasando, ¿no? De cómo se concatena ese reloj entre planificación, cómo se baja metas, objetivos a presupuestos, cómo se va haciendo el control, cómo se analiza la gestión y se retroalimenta todo para poder gestionar mejor el cascadeo de los presupuestos, que tiene que tener un sentido lógico, las aperturas entre precios y cantidades, cómo podemos estimar la demanda, qué variaciones podemos tener en la demanda, y principalmente, y como les dije yo al principio que los conocí, mi intención es que puedan entender la complejidad más allá de los libros y la realidad de los presupuestos, y tiene que ver con lo que hablamos recién, más allá de lo específico de pandemia y de guerra. En Argentina van a tener que lidiar, creo que por unos años más, bastantes, tema inflacionario y de devaluación de moneda, con lo cual todo eso tiene que ser parte de la planificación. Mismo también si hay cuestiones específicas que tienen que ver con normativa, que sabemos que va a suceder. Cuando cambió de gobierno sabían que iban a aumentar las retenciones, por ejemplo, o era una estimación muy grande que iba a suceder. Entonces, la empresa agropecuaria que no la puso en su presupuesto, o que no la estima en su presupuesto, creo que hizo mal. Ahí es donde ustedes tienen que tomar, tal vez, la iniciativa de decir esto va a suceder o es muy probable que suceda. Muchas veces se hacen presupuestos con diferentes alternativas, ¿no? Bueno, te hago un presupuesto con retención al 35 y te hago un presupuesto con retención al 25. Pero eso también tienen que entender que sucede. No es que uno, cuando va al director y se lleva el presupuesto, se la juega por una alternativa. Nadie acá adivina el futuro, ni mucho menos cuándo va a pasar dentro de ese futuro. Las retenciones parecía que era lo cantado, pero nadie sabía cuándo iba a suceder, si en el mes que asumía Fernández, o a los 2 meses, o a los 6, o a los 8, o a los 12, pero sabían que iba a suceder, con lo cual creo que ustedes, si trabajan en un área de planificación y control, son cuestiones que sí o sí tienen que llevar, ni jugarse por uno, pero sí llevar alternativas. Eso también creo que no entiendan, sucede mucho en Argentina. Bueno, te lleva la alternativa con el dólar a 120 o el dólar a 2.15, pero si entendemos que es una alternativa posible y hay que llevarlo. Y en contraposición con esto también les digo, en su trabajo, si alguna vez trabajan de esto, tampoco pueden llevar 80 alternativas, porque el directorio no está para analizar el tipo de cambio 120 a 215, a 280 o a 160, o retenciones del 25, 35, 28, 27 y medio, 26. Es lo que ustedes entienden puede llegar a suceder y una, dos, tres versiones de presupuesto. Y obviamente en las herramientas actuales, y mismo con los Exceles, generalmente lo que se hace es, se hace todo con fórmulas y macros, y entonces uno va girando la perillita o el indicador de retenciones y va asociando todo lo que se mueva de retenciones a parte del precio para poder ajustar y acomodar rápido los presupuestos, si no es algo imposible. Pero este es el gran panorama de presupuestos. Y lo otro que les decía al principio de la clase, al principio de todo, es, si quieren, más allá que no se discuta en este cuatrimestre a nivel nacional, está buenísimo que puedan entender lo que está escrito, está en la página de Argentina, el presupuesto nacional, cómo está compuesto, cuáles son los ingresos, que obviamente los ingresos de esos presupuestos tienen que ver con los impuestos. Está estimado obviamente el tipo de cambio, está estimada la devaluación, hay un montón, está estimado el crecimiento, o sea, todo lo que yo les digo acá, o lo que les dije está a nivel de presupuesto nacional. Obviamente, después no siempre se cumple, ¿no? Nadie piensa que el dólar no se muestra el dólar, pero ya estamos desfasados. No sé si tanto el dólar, estamos desfasados en crecimiento y inflación. En tipo de cambio creo que se había puesto un tipo de cambio que iba a estar por debajo de inflación, y hoy es así, creo que va a ser así. Pero está bueno que den una miradita a ese presupuesto y termino antes de las consultas y dudas también para que entiendan que cuando se fue al fondo a negociar, también se negocia con un presupuesto. Y lo que hoy hay que cumplir es un presupuesto. Y
de nuevo, entiendan la envergadura que tiene cuando uno hace esto, ¿no? Son estimaciones, obviamente, pero esa estimación de alguna forma contiene un plan operativo. El presupuesto que le llevó Guzmán al FMI, obviamente contenía lo que está sucediendo ahora, contenía que había que haber aumento de tarifas, menos subsidios, lo que sea, pero estaba contenido. Si no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque obviamente eso es parte de un menor costo. ¿Por qué? Porque el subsidio es un costo. Y a nivel nacional, cuando vean el presupuesto de Argentina de subsidios, no lo van a poder creer. Igual es cada vez más difícil de entender por la cantidad de ceros que tiene, pero cuando vean la cantidad que se gasta en subsidios, es realmente abrumador. Eh, entonces, entiendan esa parte, ¿no? Cuando uno va y negocia con un presupuesto, lo que se negoció con el FMI estaba contenido en el presupuesto. Obviamente hay presupuestos como ese, no es el nacional, es el del FMI, no está del todo público, pero todo el mundo sabe lo que se termina tocando, ¿no? Aumento de las tarifas, bajos subsidios, el tipo de cambio es tal, la inflación estimada va a ser tal, y mis ingresos van a ser tal, y mis costos van a ser tal. Mi beneficio, en definitiva, ingresos menos costos, es lo que yo voy a poder pagar, lo que se llama el, mi, mi, sería mi resultado primario sobre ese excedente que debería tener, es lo que yo voy a poder dedicar a pagarle al fondo, ¿no? A los intereses del fondo, intereses, digo, no intereses en un sentido político, sino intereses de la tasa que cobra el fondo por el capital que prestó. Así que si ese presupuesto que negoció Guzmán con la gente del FMI no refleja que entre ingresos y costos voy a tener un beneficio que me va a poder permitirle pagarle al FMI tanto intereses como capital, está complicado. Entonces, créanme que ese presupuesto sí contemplaba un beneficio positivo y que ese presupuesto contemplaba seguramente menores costos, no digo mayores ingresos seguramente por esto que hablan de renta inesperada y de mayor flujo de ingresos porque se va a vender más caro la soja y eso por las retenciones que termina siendo un ingreso para el país va a ser mayor, pero también había mucha reducción, si quieren, de costos en el sentido de subsidios y lo que está ocurriendo con las tarifas o lo que va a ocurrir con las tarifas, ¿no? Van a empezar a aumentar porque ese aumento permite subsidiar menos y esa menor atribución, menor distribución de subsidios va a permitir que el costo sea menor, beneficio sea mayor y tenga un resultado operativo más alto que pueda permitir pagar la deuda. Eh, pero denle una mirada. Y si tienen casos de que tengan gente que trabaja en empresas y si tienen los presupuestos a mano, también. Eh, no sé si hay dudas, ahora sí la secuencia de las dudas sobre lo que hablamos hoy.